Buenas tardes o buenas noches a todos según el punto del planeta desde el que nos sigan y bienvenidos al coloquio Cómo combinar gestión activa y pasiva. Hoy nos adentramos en un tema mucho más específico dentro de la inversión de fondos. Las actuales características del mercado y el cambio de ciclo están provocando que la tasa de éxito de los fondos de gestión activa esté aumentando, pero eso no significa que sea ni mejor ni peor que la gestión pasiva. Hay que conocer sus diferencias, sus ventajas e inconvenientes y tener en cuenta que todo depende del tipo de inversión y del momento del mercado en el que nos encontremos. Hoy aprenderemos un poco más a cómo seleccionar bien, a cómo diversificar mejor y a no jugar todas nuestras cartas a un solo índice. Para ello contamos nuevamente con la presencia de Next Step Finance y con la colaboración de DWS. A la cabeza de Next Step, Víctor Álvaro González. No sé si hace falta que lo presente, pero bueno, por si queda todavía alguien que no le conozca, os contaré que cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y es uno de los asesores más reputados del país. Fundó la primera empresa española de asesoramiento financiero independiente y es colaborador destacado de los principales medios económicos españoles. Ahora quiere llevar las ventajas de la revolución digital al asesoramiento financiero independiente, haciéndolo accesible a cualquier patrimonio. Desde DWS contamos con la presencia de Antonio Rollo Villanova, especialista en inversión pasiva de WS Trackers Iberia. Antonio se incorporó al grupo en 2017 como especialista de inversión pasiva. Anteriormente trabajó en Deutsche Bank en el área de banca privada como director de equipo. Es máster en bolsas y mercados financieros por el IEB, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Executive MBA por el IESE. Y para conducir este debate, una servidora, mi nombre es Sara Busquets y soy responsable para Europa de investing.com, plataforma financiera de información, noticias, herramientas y cotizaciones en tiempo real, con una página web y dos aplicaciones móviles para que siempre estén al corriente de lo que sucede en los mercados. Y ya sin más dilación, os voy a contar un poco cómo funcionará este coloquio. En primer lugar, tendremos las presentaciones de los dos ponentes y luego daremos paso al turno de preguntas y respuestas. Por favor, les pedimos que realicen preguntas sobre el tema que nos ocupa. Daremos preferencia primero a los que nos llegaron por escrito, pero les seguimos animando a que realicen nuevas preguntas. Tienen, como verán aquí en el Zoom, una sección que pone preguntas y respuestas. Por favor, realícenlas allí. Y ya sin más dilación, doy mi palabra a Víctor Álvaro González. Muchas gracias, Sara. Lo primero, voy a preguntar si se me oye, si se me escucha. Se oye perfecto. Vale, para asegurarnos de que por lo menos eso funciona, aunque de momento va todo muy bien. Muchísimas gracias, Sara. Hoy tengo que empezar pidiéndote disculpas porque no tengo un solo gráfico de investing en la presentación, pero no por ello voy a dejar de decir la verdad, como siempre, y es que no existe una web de gráficos y más gratuita que dé todo lo que da esta casa. Y Sara no nos paga comisión, Investing no nos paga comisión, lo más agradecerle que nos acompañe en estos eventos. Pero de verdad, siempre digo lo mismo, si a mí hace 20 años o 25, que ya peino canas, me hubieran dicho que iba a tener unos gráficos gratuitos en los que tengo todos los índices, todos los fondos de inversión, ETFs, en tiempo real, porque bueno, antiguamente tenías a lo mejor con cada una hora un dato, un índice, y que todo además eso iba a ser gratuito, no me lo habría creído, honestamente no me lo habría creído. Probablemente tampoco me hubiera creído que fuéramos a hablar de temas como estos que hablamos hoy, que hubiéramos tenido tal oferta como la que tenemos ahora en el mercado de productos y de poder hablar de disponer tanto de gestión activa como pasiva. Pero antes de entrar en la presentación, quiero también darle las gracias a Antonio y a DWS por estar con nosotros. Una casa que además tiene algo muy, no sé, encomiable, y es que no se encorseta en yo hago gestión activa o pasiva. A ver, me parece muy bien el que solo tenga que hacer gestión activa o solo pasiva, no quiero ser peyorativo, pero es el hecho de entender que una cosa no quita la otra y que una casa de gestión puede tener ambas cosas y darse soluciones muy amplias a sus clientes. Es que nosotros en nuestro asesoramiento preconizamos, insistimos constantemente, y creo que ha quedado demostrado en muchas ocasiones, que son cosas complementarias, que necesitamos tener las dos, que hay cosas que no podemos hacer con la gestión activa y no cosas que no podemos hacer con la gestión pasiva, que hay cosas que no podemos hacer con fondos tradicionales y cosas que no podemos hacer con fondos
de ETFs o fondos indexados. Con lo cual, bueno, pues ver que hay gestoras. Bueno, esto en el mundo, aquí es que estamos un poquito atrasados, pero en el mundo esto es lo normal. Yo que sé, BlackRock, y no quiero tampoco hablar de la competencia, pero permíteme, grandes gestoras como DWS y otras que no voy a decir más nombres y pido disculpas de antemano, pero en cualquier caso son gestoras que tienen pues, lo que hay que tener. Una oferta grande tanto en gestión activa como pasiva. Y les quiero dar las gracias a ustedes por estar hoy con nosotros en una conferencia que seguramente si hubiéramos hecho como tema ¿va a subir la bolsa mañana? Pues probablemente sería más llamativo, pero les garantizo que lo que vamos a hablar hoy es mucho más útil que saber si va a subir la bolsa mañana, porque esto que vamos a hablar hoy nos vale para si sube la bolsa, para si se queda donde está, para si baja todavía más, para si entra una tendencia bajista. Esto estamos hablando de lo que marca diferencias de 2 dígitos en las carteras de fondos, que es el saber elegir en cada momento y de modo adecuado gestión activa o gestión pasiva, que al final es saber elegir fondos también, fondos de valor, ETFs inversos, en fin, ahora les vamos a contar. Por lo tanto, atención, porque el contenido de hoy les va a ser a la larga y probablemente a la corta bastante más útil que entrar en temas que pueden ser muy llamativos y que se crean, pues eso, para crear atención y títulos, digamos, explosivos, pero esto es lo que marca la diferencia entre ganadores y perdedores en el medio y largo plazo, que es como se invierte normalmente en fondos de inversión. Bueno, ahora que tenemos los ETF, además, también tenemos un instrumento de muy estupendo para todos los plazos. Dicho esto, voy a ver si comparto adecuadamente mi pantalla y vamos a la presentación. Ahora vamos a darle a compartir. Vamos a ver si me permite compartirla como debe ser, que es así para que se vea bien. Y les voy a preguntar a ustedes, vamos a poner esto en pequeño para que no nos ocupe demasiado mi presencia, y les voy a preguntar si me podéis decir por el chat si se ve bien la pantalla para poder empezar la presentación. Se ve bien, correcto. Bueno, lo que hace el confinamiento, ¿no? Porque al final ya nos manejamos con esto como si llevábamos, bueno, casi toda la vida. Bien, vamos al grano, que es cómo combinar gestión activa y pasiva. Es que aquí la cuestión no es si es mejor o peor, pero quiero aclarar antes qué es cada cosa, porque mucha gente no tendrá ni idea de qué estoy hablando, como es lógico, porque suena pues algo como muy técnico y no lo es que es muy sencillo. ¿Qué es la gestión pasiva? La gestión pasiva es subirse a un índice, por ejemplo, gestión activa de carteras. Pues yo cojo y digo, no me voy a complicar mucho, me subo al SP500, viene en un fondo que se limita, un fondo de gestión pasiva, que se limita a hacer lo que hace el SP500, pago una comisión muy barata, estupendo, y a vivir, que son 2 días. Eso es pasiva. Entonces sube el mercado, que bien, alegría, no tengo nada más que hacer, no tengo que pagar una gestión, casi no tengo que pagar un asesoramiento, etcétera. Eso es gestión pasiva, he puesto el ejemplo en un índice. Ahora yo soy un gestor de fondos, o sea, esto es gestión pasiva, lo que acabo de explicar, de una cartera. Compro el SP500, compro un fondo indexado, un ETF del MSCI World, del índice global, y otro del Eurostoxx, lo que hacen básicamente los robo-advisors. Y me siento ahí y como es cierto que en el largo plazo es una buena opción, pues no tengo que hacer nada más. Claro, eso es como decir que todos los días, todo el año va a ser verano, es decir, que va a hacer siempre va a hacer sol, no va a haber estaciones, pero luego hay estaciones y en los mercados también. Aclaro desde ya, aunque lo dirá mucho mejor Antonio, que los ETF también hacen gestión activa y que luego dentro de una gestión activa de carteras puedes hacerla con ETFs, es decir, moverte entre índices, entre activos, sectores, países. La gestión pasiva en general es indexarse a algo y no preocuparse de nada más. Cuando es en fondos, pues muy sencillo, el gestor, en lugar de elegir valores para su fondo, es decir, va a subir más Zara que yo que sé, otro valor, Telefónica, o va a subir más Microsoft que una petrolera o lo que sea, se limita a copiar a un índice también. Dice, yo me indexo. Eso no es un problema, porque al final la cuestión sería un problema, y es un problema como ocurre en España, cuando el gestor
pasivo cobra como activo, es decir, como si estuviera haciendo algo, como si estuviera gestionando. Esto ocurre fácilmente en el 70-80% de los fondos españoles y un número muy alto de los extranjeros. Pero mientras, si no es así, si es una cosa transparente y honesta, de decir, bueno, vamos a ver, yo me limito a organizar esta cartera así para ustedes, sube el SP, ustedes ganan dinero, baja, ustedes pierden y ya está. Pero eso es, en definitiva, gestión pasiva en general es, me subo algo, no me complico, no selecciono, no busco, me quedo ahí y ala. Nuevamente un índice grande, por supuesto. ¿Soy un gestor pasivo? Pues ¿qué hago? No soy un gestor, no soy un gestor. Me limito a hacer un fondo que lo que hace es poner lo mismo que hay en el índice de referencia. Gestor pasivo español, el IBEX. Gestor pasivo americano, el SP500 o el Dow Jones. Y ya está, no hago nada más. Activa. Si soy un gestor de fondos activo, elijo cosas, gestiono. Y si soy un ETF de gestión activa, que los hay, nos lo explicará Antonio, gestiono. Si por el contrario soy un gestor pasivo, no gestiono nada. Si soy un gestor de carteras o como nosotros, un asesor de carteras activo, pues si yo veo que va a bajar la bolsa o que va a funcionar mejor el value o que va a funcionar mejor la bolsa de Londres que el Nasdaq, yo les digo, esta casa les dice que cambien a eso, no que se queden sentados en el Nasdaq. Eso es la diferencia. ¿Cuál es mejor? Esa es la pregunta inmediata, ¿no? Yo primero les haré esta pregunta. ¿Cuál es mejor de estos dos? A la izquierda es un Ferrari último modelo. A la derecha, o a mi derecha por lo menos, es el último modelo, bueno, un modelo de Suzuki de toda la vida, no sé si se llama, no, sí, Vitara creo que se llamaba, pues para, en fin, para ir por todo terreno, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Bueno, cualquiera diría, así de entrada diría, hombre, deme usted el Ferrari, ¿no? Luego le hago otra pregunta, les hago otra pregunta. ¿Y para este recorrido, cuál es mejor? Porque ustedes, yo les regalo un Ferrari y ustedes tienen que moverse, no sé, viven en un país que las carreteras son así, ¿para qué quieren el Ferrari? Salvo para venderlo y comprarse una casa y otro coche como el que acabo de enseñarles, como el otro, como el Suzuki. Es que depende, para este recorrido el Ferrari no les sirve de nada. Por lo tanto, antes de elegir fondos ahora vamos a centrarnos ya en los fondos. No vamos a hablar de gestión activa de carteras, luego entraremos si es un momento en ello, sino ya de lo que son los fondos. Es decir, ¿qué es mejor, invertir en fondos de gestión activa o en fondos de gestión pasiva? Pues depende de dónde vamos a conducir. Ahora mismo, no digo en general porque no es así, pero el número de fondos de gestión activa que está batiendo a los índices, en definitiva, que lo está haciendo bien, es bastante mayor que cuando el mercado era una autopista. Cuando el mercado era una autopista, hasta el más tonto hacía relojes. Es decir, que cuando sube el SP500 un 20 y tantos por cien, el índice global otro 20 y tantos por cien, pues todo es fácil, todo va bien. Ahora bien, cambia la carretera, que puede cambiar por años, no es que cambie unos meses, no digo porque baje la bolsa, sino porque cambia los activos, sectores y países ganadores, se hace más selectivo el mercado y entonces no sirve de nada tener el Ferrari en la autopista. Así de sencillo. Y esto no es que lo diga yo, es que ahí están los hechos. Ahora les pondremos algún ejemplo. Por lo tanto, estos planteamientos de qué es mejor, la activa o la pasiva, el value o el growth, los indexados, fondos indexados o los ETFs, no tienen ningún sentido. No hay mejor o peor. Hay cuándo y con qué objetivo, qué es lo que queremos, por dónde vamos a ir. Lo suyo es combinar ambas opciones. Hay momentos y a veces en el mismo momento vamos a pasar de la autopista al camino de cabras, por lo tanto, y son siempre complementarios, porque estamos hablando de cuando las cosas van bien. Bueno, pues por ejemplo, ha habido años en que el SP500 ha subido mucho, pero ha subido más el Nasdaq. Por lo tanto, es muy habitual que además de los grandes índices haya otras cosas que suben bien. Incluso hay épocas en las que hay determinados fondos de gestión activa que lo hacen muy bien, pero oye, para a lo mejor meterte en invertir en el Eurostoxx, si no tienes muy claro cuál es el fondo que lo puede hacer bien, pues oye, tienes un fondo indexado o un ETF del Eurostoxx. Es perfectamente complementario y te ahorras dinero, porque la gestión pasiva, una de sus características es que es mucho más barata, como es lógico, puesto que no hay gestión, básicamente hay indexación. Por lo tanto, sí quiero antes de pasar al siguiente elemento de la presentación, que es digamos, cómo combinar ahora estos dos estilos de gestión, quiero insistir que no es lo mismo la gestión activa de fondos de inversión, como he dicho al principio, que de carteras formadas por fondos de inversión. Una cartera formada por fondos de inversión puede estar toda formada por indexados, pero si el que gestiona esa cartera o el asesor
cambia cosas para adaptarse al mercado y optimizar el resultado, se está haciendo una gestión activa de la cartera, aunque esté formada por fondos indexados. Hay robo-advisors que gestionan, hay robo-advisors que no gestionan nada, que se sientan básicamente en los índices, otros se mueven más. Por lo tanto, una cosa es la gestión de carteras indexada y otra cosa es gestionar carteras utilizando productos indexados. Luego, de todos modos, tenemos un apartado de preguntas, con lo cual, si esto no ha quedado claro, me gustaría que me lo preguntaran porque es muy importante entenderlo, cuál es la diferencia. Y luego está lo que normalmente se habla cuando se habla en Twitter y todo eso, si es mejor la gestión activa o pasiva y tal, se habla normalmente de la gestión de los fondos, en cuyo caso el fondo, el gestor selecciona valores. En las carteras, el gestor o asesor selecciona activos, países, sectores y estilos de gestión. Puede utilizar fondos indexados también, pero se mueven todos esos parámetros. En las carteras de fondos, el que hace gestión activa elige valores. Bien, aclarado esto, porque ya les digo, creo que es importante, una norma, porque aquí tampoco podemos decir que, como les digo, es la combinación, pero si quieren que lo llevemos a su mínima expresión, yo les diría que a río revuelto, ganancia de gestores activos. Los gestores, la gente que hace gestión activa, cuando hay movimiento en el mercado le permite hacer cosas. No todos lo hacen, suelen ser todavía minoría los que lo aprovechan, pero bien, les da oportunidades. Por ejemplo, ahora, caídas como esta, veremos dentro de un año cómo determinados gestores activos inteligentes han aprovechado el pánico que hay en el mercado y este miedo al Armagedón financiero para comprar barato valores que luego la gente dirá, uy, pero si esto sigue ganando dinero, esta empresa, y luego suben. Tienen esa facilidad de elegir, de seleccionar, de gestionar. Pero luego es verdad que hay momentos en los que todo va bien y, como digo, pues no hace falta virguerías. Es decir, que si estás subiendo los 3 o 4 índices fundamentales, pues puedes tener una parte importante de la cartera, nunca toda, porque ahora lo veremos, hay cosas que no se pueden hacer en gestión pasiva, por lo menos con la oferta que tenemos en España, y en ese momento pues realmente te puedes ahorrar mucho dinero en comisiones, porque oye, si tienes una cartera formada por el Eurostoxx, el S&P 500, yo que sé, el Dow Jones y otro índice grande, funcionan como un tiro y con un ETF te cuesta un 0,20 más un 12 euros de compra, en fin, pero no un 1,80, que puede costar de media un fondo de renta variable más, pues si metemos los gastos sería un 2%, pues oye, te estás ahorrando una pasta, con lo cual son dos situaciones extremas, pero que definen un poco cuál es el mejor momento. Este año es un año de gestión activa, pero vamos, por todos lados. Empecemos por gestión activa de carteras de fondos, es decir, la cartera asesorada o gestionada por alguien que gestiona. Bueno, pues fíjense, este año nosotros, y lo saben los clientes que nos están escuchando, hemos apostado fuertemente por el índice de la bolsa británica. Es un ejemplo, no voy a revelar todo lo que hacemos, pero bueno, por un ejemplo no pasa nada, aparte que es algo ya que llevamos haciendo hace mucho tiempo, con muy buen resultado, por lo tanto es bastante conocido. Bueno, pues este es un índice que con la que está cayendo está en positivo, y el S&P 500 cae un 16 y pico por ciento. Pero es que el Nasdaq cae pues un 26%, pero las materias primas suben un 33%. Un fondo inverso de bonos, que también lo hay en ETF, por supuesto, sube en el año un 8,56%. ¿Qué es un fondo inverso de bonos? Apuesta porque caiga el precio de los bonos. Y de hecho esto es muy típico de hacer con ETFs. Apostar contra algo se hace muy bien con los ETFs. Por eso les digo que cuidado, esto es mucho más útil de lo que parece, porque toco madera, el mercado empieza a entrar en una tendencia bajista de largo plazo, etcétera, donde se va a ganar dinero en los productos inversos de renta variable, en los fondos que invierten en la caída de los índices. Y un ETF es un fondo de inversión, solo que se llama fondo de inversión cotizado. Y si nosotros queremos apostar por la caída del Eurostoxx, del S&P 500, del que sea, se hace, muchas veces ni siquiera podemos hacerlo con fondos tradicionales. Tienen que ser por narices ETFs. Bien, los bonos europeos, mientras que este producto inverso de bonos que hemos estado recomendando, ahí no voy a decir el nombre, por supuesto, gana un 8,56% en el año. Los bonos europeos, el índice Bloomberg Barclays de bonos europeos pierde un 9%, y, por ejemplo, los fondos que invierten en infraestructuras ganan un 4,5%. Ganan. Mientras que caen los índices como caen, y en concreto uno muy, digamos, muy de moda, como es la ecología, pierde un 10 y pico por ciento. O sea, imagínense
A mi izquierda tienen una serie de activos que podemos utilizar con fondos, bueno, indexados, no, pero con ETFs, todos ellos podemos invertir en ellos, o sea, ETFs, fondos cotizados de gestión pasiva, y nosotros con una gestión activa de la cartera, si tenemos todo esto, en todos estos fondos, ETFs, por ejemplo, podemos estar ganando dinero. Pero también los podemos tener en fondos de gestión activa. En definitiva, lo importante es que nosotros, como asesor, gestor, nosotros asesores, porque no tocamos dinero de los clientes, pero puede ser un gestor, ha hecho una gestión activa, un asesoramiento activo, ha metido cosas que pueden ganar en un entorno revuelto como el actual. Mientras que el robo-advisor, que solo maneja los grandes índices, está, incluidos los de los bonos, está perdiendo en todas sus carteras porque no tiene o no, insisto, no ha tomado la idea de ir por ese camino. Hay algunos que sí lo hacen, que sí hacen gestión más activa. No quiero ser injusto, quiero decir las cosas como son. Bien, ya queda menos, vamos acabando. La respuesta es que la combinación es la solución. Por lo tanto, cada cosa tiene su sitio. Si ahora, por ejemplo, nosotros queremos... les voy a poner un ejemplo ahora rápidamente de ejemplos concretos donde lo veremos mejor. La cartera es lo que siempre tiene que estar gestionada de forma activa. Eso es sentarse en dos índices y decir, siempre va a ser verano, no funciona porque llega el invierno, porque llega la primavera, porque llega el otoño, porque cambian las cosas, porque la economía es cambiante, la economía es cíclica. Es imposible que siempre suban los grandes índices. Tienen épocas que no lo hacen, aunque a la larga sea así. Tienen épocas que no lo hacen, entonces en esas épocas tenemos que hacer otras cosas. Vamos ahora ya con los ejemplos de cómo combinamos ahora la gestión activa. Hemos empezado ahí 10 pasadas mi presentación, con lo cual me quedan 5 minutos y me va a dar tiempo suficiente para, bueno, suficiente no sé, luego tomaré otros 5 para contarles cuál es el trabajo de Nextstep y qué podemos aportarles, pero para la presentación lo que queda lo puedo decir en 5 minutos. Fondos de gestión pasiva, ¿cuándo? Pues, por ejemplo, imagínense que ahora hay un rebote del mercado. De repente el mercado, que todo el mundo, el 98% de la gente, nosotros pensamos que es una corrección. Hemos acumulado antes de esa corrección muchísima liquidez, lo saben nuestros clientes que nos están escuchando, muchísima, estamos hablando de muchísima, y ahora estamos viendo cuándo entrar. Pero imagínense que el rebote es muy rápido, que de repente llega una noticia buena de inflación. Anda, se ha bajado la inflación. O Dios lo quiera, un acuerdo o la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania. O llega, por ejemplo, la Fed dice que ya está su trabajo está bien encaminado y que van a ir más despacio. Claro, como todo el mundo piensa que va a haber una recesión larguísima y horrible, el mercado le pilla de sorpresa. Bueno, para ponernos largos, para entrar en el mercado muy rápido, hablo en minutos, nosotros a nuestros clientes les vamos a avisar a todos, pero cuando lo reciban quienes tienen una cartera de ETFs van a poder hacerlo en el momento. Y esto va a ser muy rápido si ocurre, como digo, porque el mercado de repente se encuentre con que su visión, mercado, medios, redes sociales, todo el mundo está pensando que vamos a un largo periodo bajista. Imagínense que no es así, el mercado se queda totalmente obnubilado, entonces sube muy rápido porque la gente deja de vender y por pocos compradores que hay una recuperación fuerte. Nada como un ETF para coger rápido esa recuperación. Pongamos que sea más lento, en ese caso vamos a ir a por fondos de gestión activa que han estado picoteando, eso también lo vamos a hacer, pero es menos rápido, pero han estado picoteando mientras caía el mercado. No tenemos una estrategia clara en gestión activa, entonces ¿para qué vamos a usar la activa si no sabemos lo que tenemos que comprar? ¿Nuestra estrategia es solo por países y sectores? Pues no se compliquen, si lo que piensan que va a subir es el Eurostoxx porque está baratísimo y la guerra un día acabará, bueno, por lo menos esta parte del conflicto, pues entonces al Eurostoxx directamente con un ETF por ejemplo, de DWS, sin ir más lejos. ¿No contamos con medios para realizar un buen análisis y selección de fondos de inversión? Pues si no tenemos medios para elegir gestores y fondos de gestión activa, pues nos limitamos a la pasiva. Perdón, que esto se ha quedado aquí parado. Vamos al caso de la activa, ahora. ¿Tenemos una estrategia clara por activos, sectores y países? Hombre, vamos a aprovecharlo, porque es un momento muy bueno para que esos gestores que han sabido ver la jugada, que los tenemos en el punto 3 y los tenemos localizados, decirles, hombre, pues aprovéchalo. Y eso es, pues hay muchos ahora que hacen esto, ¿no? Que están haciendo en el sentido bien. ¿Queremos maximizar resultados vía estilo de gestión? Cuidado, que estamos hablando de que hay fondos ahora de valor
que suben, están en positivo también en el año. Fíjese la diferencia, estamos hablando de 2 dígitos de diferencia, más del 20% en muchos casos de diferencia por elegir adecuadamente el estilo de valor. En gestión activa, si podemos hacer eso, somos capaces de elegirlo. Cuidado, no es que sea ahora, porque ahora a lo mejor si lo que hace subir el mercado es una muy buena noticia sobre la inflación, cuidado, entonces habrá que ir más al crecimiento que al valor. O sea que no lo vean esto como una recomendación, hablo del concepto. Y, por supuesto en fondos conservadores, porque ahora los mismos fondos conservadores son los que pueden hacer algún tipo de gestión activa. Sentarse en un bono no es una buena idea. Bien, bueno, esto ya es más o menos lo que he dicho. Pescar en río revuelto sería la idea de usar gestión activa. Defendernos usando estilos de gestión conservadores que aguantan mucho mejor, ya lo hemos mencionado en este mercado. Invertir sectorialmente, porque en ETFs sí lo tienen, pero en fondos indexados hay muy poca inversión sectorial. En cambio en ETFs hay muchísima y subsectorial. Es el producto ideal para ir a pequeños sectores. O para sustituir los fondos de renta fija, la activa también muy bien, como he dicho antes. Para la pasiva ahora mismo, lo que he dicho, incorporámonos rápidamente al mercado. Si yo no les aconsejo que estén esperando a la recuperación. Yo, si no se han hecho clientes nuestros, les sugiero que se hagan ya para que así cuando llegue la recuperación les podamos avisar y les digamos que tengamos que comprar. Pero es que además, si se han hecho clientes y tienen una cartera de ETFs, cuando le llegue la notificación, ustedes van a poder apuntarse mucho más rápido a la subida que pueda tener el mercado o actuar de forma cortoplacista. Si, oiga, entran, al final la recuperación se queda, no coge fuerza y pierde gas, pues oye, también se venden muy rápido los ETF. Ponernos cortos, esto ya lo he dicho antes, si ustedes piensan, como la mayoría del mercado, que esto va a ser el fin de los mercados financieros porque los tipos de interés americanos suban al 2,70% y los bonos al 2,80, 2,90, pues bueno, pues para eso nada como un ETF inverso de bolsa. Cada vez que caiga la bolsa, ustedes ganarán. Lo estamos haciendo nosotros con los bonos desde hace muchos meses y luego un ejemplo que no entraré mucho al detalle, pero vean, cuando caen las bolsas pagan justos por pecadores y los ETF, gestión pasiva, nos permiten ir a sectores que han caído mucho, pero que no hay motivo. Es decir, es lógico que pueda caer Netflix, pero hay determinados sectores que al revés están en pleno efervescencia como consecuencia de la llegada, entre otras cosas, del metaverso. Con esto acabo lo que es la presentación propiamente dicha, ahí están las ideas, pero me gustaría que me dejen 3 minutos para contarles cómo podemos ayudarles, porque claro, aquí nosotros, lógicamente, en este pequeño periodo de espacio de tiempo, les podemos contar cuáles son las ideas, en este caso concreto, pero en Nextel les ofrecemos las ideas con nombres y apellidos. Asesoramiento realmente independiente, no cobramos comisiones de nadie, de ninguna gestora, de ningún banco, de ninguna plataforma, nadie. Por lo tanto, no somos comisionistas, somos asesores de verdad, cuya cuenta de resultados no depende de lo que estén pagando, de cobrar, de lo que le estén pagando las entidades de los productos que recomiendan. La especialización, ya lo han podido suponer, es en fondos de inversión y ETF, accesibles a cualquier patrimonio. Ahora verán los precios, está desde grandes a pequeños, pero los pequeños tienen un hueco en nuestro trabajo y muy completo, por cierto, y muy importante, sin necesidad de cambiar de banco. Nosotros le ayudamos a buscar plataformas potentes, con mucho producto, con buenas comisiones. Está incluido en el precio. Pero si usted solo quiere trabajar con su banco, las recomendaciones se harán sobre los fondos de su banco o bancos, porque pueden ser varios. El precio del servicio básico es baratísimo. Pueden probar con un servicio trimestral. Les animo a que empiecen ya, porque por 55 euros somos nosotros los que les vamos a avisar de cuándo hay que volver al mercado y les vamos a decir además cómo. Con lo cual, vamos, eso serán los 55 euros mejor empleados. Y si por el contrario, el mercado, que no lo creo, pero puede ocurrir, entra en esa tendencia bajista de largo plazo, nosotros les ayudaremos a tener una cartera que aguante muy bien esa situación, incluso que gane dinero, porque ya les decimos que nosotros no tenemos limitación de producto, podemos recomendarle cualquier producto del mercado. Y luego ya, si ustedes quieren tener un asesor personal, etcétera, bueno, pues eligen un servicio premium. Y además no es que seamos baratos, es que les salimos gratis. En general es así, porque cuando ustedes trabajan con un banco en general, comercial, de cualquiera de los muchos que hay, y si quieren que nosotros les ayudemos en seleccionar plataformas donde se ahorra dinero,
porque hay los mismos fondos pero más barato, o tienen fondos indexados, pueden usar ETFs, la factura de comisiones baja mucho. A no ser comisionistas, nosotros, al contrario que la mayoría, que lo que intenta es, bueno, que ustedes paguen comisiones altas, porque de eso vive el asesor no independiente, el asesor independiente, una de sus misiones es que ustedes paguen menos en comisiones. Claro, a poco que nosotros les ayudemos a pagar menos en comisiones, se van a ahorrar los 180 euros anuales o los 482 de un servicio premium. Eso ya se lo digo yo porque es muy fácil en un país como España. Es muy fácil ahorrarle a los clientes 30%, 40% en comisiones de gestión. Y para acabar, insistir en que, bueno, que tienen también revisión de fondos, o sea que pueden revisar su cartera, hay un sistema para hacerlo, hay coloquios exclusivos, que como hoy, bueno, pues hoy responderemos a unas cuantas preguntas, pero tenemos coloquios en los cuales estamos 1 o 2 horas explicando y respondiendo a todo lo que haya lugar. Y por supuesto un seguimiento, no solo les decimos cómo tiene que ser su cartera, sino cuándo comprar y cuándo vender, que es lo importante. Esto es como un coche. Comprar el coche está muy bien, pero luego está el mantenimiento. Y eso es casi lo más importante. En nuestro caso le damos una enorme importancia. Y con esto, más o menos, creo que he cumplido con el horario. No me extiendo más. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra a Sara, esperando efectivamente que no me riña por haberme pasado en el tiempo. Ya sabes que no, que es imposible reñirte. Todo No, muy tú bien dímelo, dentro de los plazos, de todo muy Voy a dejar de compartir para que pueda... genial. Y así le podemos dar paso a Antonio. Exacto, creo que ya he dejado de compartir. Has dejado de compartir, así que Antonio, cuando tú quieras. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Perfectamente. Bueno, pues nada, Sara, muchas gracias por la presentación de antes y muchas gracias, Victoria, a todo el equipo en este por bueno, pues, invitarnos hoy a este evento y bueno, pues por hablar de algo tan importante, o por lo menos en mi caso, que me dedico a la gestión pasiva, hablar de gestión pasiva en las carteras, ¿no? La verdad es que el tema nunca pasa de moda. Yo creo que el tema del debate o de la charla es espectacular. Que utilizamos gestión activa o gestión pasiva no pasa de moda. Esto es como los equipos de fútbol. Unos prefieren un equipo u otro. No vamos a hablar de eso. Pero la realidad es que yo creo que es que son dos vehículos que se pueden combinar perfectamente, que pueden coexistir en las carteras, y hay que entender las características de cada uno, porque al final es como vamos a canalizar nuestro ahorro para cumplir una serie de objetivos, sea medio o largo plazo, a nuestra pensión, lo que queramos, y hay que entender los puntos positivos y negativos de cada uno, ¿no? Pero vamos, yo creo que tienen ambos positivos. Nosotros en DWS creemos que cualquier toma de decisión de inversión es una decisión activa. Es decir, ya sea porque analices un fondo de inversión que intenta batir al mercado con una selección de valores, como has dicho muy bien, Víctor, para batir al mercado y tiene un proceso de inversión, como elegir un ETF o una solución de gestión pasiva en la que hay unas normas que se cumplen sistemáticamente, que convierten en un índice, ya pues el SP500, un MSCI USA, un Nasdaq, y que por tanto, pues, o un MSCI World que tiene una composición sectorial, regional, y por tanto al final cualquier decisión de uno hacia otro vehículo pues es una decisión activa, ¿no? Con esto voy a compartir la presentación que os quiero comentar. Un segundo. Si la veis. ¿Se ve bien? Se ve, ahora sí puedes maximizar. Ahí, maximizada, mejor así. Vale, perfecto. O sea, ahora se ve muy bien. Estupendo. Bueno, lo que os quiero contar un poco en la presentación es, bueno, que quiénes Xtrackers, dónde estamos en el mercado, ver un poco cómo es la tendencia de la gestión pasiva en Europa. Luego daremos por qué está teniendo este éxito y por qué los inversores cada vez lo utilizan más, e intentaremos dar algunas ideas de cómo implementar bueno, pues, vía ETFs o vía gestión pasiva las carteras, ¿no? Decir que, bueno, aquí está, aquí son unos datos sobre Xtrackers. Xtrackers es la marca sobre la que opera DWS sus ETFs, su pata de gestión pasiva. Tenemos cerca de 230.000 millones de euros, llevamos 20 años replicando índices y tenemos un equipo muy amplio. Somos la segunda gestora europea
y vamos, estamos ahí como uno de los players un poco más relevantes del mercado, ¿no? También por daros un poco una visión de cómo está la gestión indexada versus la pasiva versus la activa en Europa. Como podéis ver, pues en la parte más clarita es la gestión activa, es la que más peso tiene, evidentemente. El porcentaje de activos en gestión pasiva solo es del 19% a finales del año pasado. Pero si analizamos por renta variable es el 31% y por renta fija es el 17%, ¿no? Es decir, yo creo que es una tendencia que va a largo plazo, que se va consolidando. Yo creo que los inversores cada vez ven más los puntos positivos de incorporar o de combinar ambos instrumentos en sus inversiones, y yo creo que tienen puntos muy positivos, ahora los comentaremos. Y qué mejor que Warren Buffett para recomendarnos la gestión pasiva, que es lo que le dijo en la carta de sus inversores en el fideicomiso, que es recomendar un ETF del SP500 barato, ¿no? Para sus carteras, ¿no? Al fin y al cabo, si este señor que representa lo que representa en el mercado financiero nos da este consejo, yo creo que es un vehículo incorporado en las carteras y tiene unos puntos positivos a combinar, ¿no? Y he traído esta slide a colación, que al fin y al cabo viene muy parecido a lo que ha dicho Víctor antes, en la que ¿por qué hay que combinar tanto gestión activa como gestión pasiva? Bueno, esto es un barómetro de Morningstar que lo que viene a analizar es el porcentaje de fondos de gestión activa que baten a sus homólogos de gestión pasiva. Y como podéis ver, en todos los mercados, la primera barra es la a un año, los porcentajes para batir al índice a los fondos de gestión pasiva o ETFs es muy alto, 36 en Estados Unidos, 44 en Japón. Bueno, pues la primera, pero según va avanzando en el plazo, vemos que el ratio va disminuyendo, ¿no? Evidentemente, la renta variable americana es muy difícil de batir, el SP es un índice complicadísimo, en general todos los que están ahí, y bueno, pero también la tendencia se cumple en Europa y en Japón. Dicho esto, siguiendo un poco con lo que decía Víctor, si no tienes la capacidad o los mecanismos para poder encontrar o buscar fondos de gestión de activos muy buenos, el ETF o la gestión indexada te puede servir para formar lo que es la tarta o la composición de tu cartera en el largo plazo, ¿no? Luego hay que asesorarse y cambiar un poco de un lado para otro. Pero bueno, yo creo que aquí la tendencia es muy clara y creo que por eso cada vez más vemos que la combinación de ambos vehículos es muy interesante, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿por qué cada vez más utilizan los inversores los ETFs? A ver, los fondos, sobre todo los ETFs o los fondos de gestión pasiva frente a los activos, ¿no? A ver, un ETF al fin y al cabo es como un fondo de inversión, está diversificado, cumple unas reglas, pero es que además cotiza, con lo cual un inversor lo puede comprar y vender en cualquier momento, ¿no? Lo mismo pasa en el fondo, pero tarda un poco más. Y estas son un poco las principales características. Es totalmente transparente. Si ustedes se meten en la página web de xtrackers.es y pinchan o seleccionan un ETF cualquiera, podrán ver los costes, las componentes de los mismos, la distribución sectorial, regional, absolutamente todo, con lo cual tienen claro dónde se están invirtiendo, ¿no? Por supuesto, la diversificación. Normalmente se suelen elegir índices que están muy diversificados y, por tanto, compren un montón de componentes. Me gusta resaltar siempre la renta fija, que ahora mismo pues, está sufriendo muchísimo, pero cuando entráis en nuestra página web, pues podéis ver la duración, la tira en la que está invertida y el número de bonos. Por ejemplo, un ejemplo de renta fija corporativa, nuestro Xtrackers Eurocorporate tiene 3.300 bonos en un solo clic, comprándolo por su broker, ¿no? Con lo cual es muy potente la diversificación que aporta y los puntos positivos. La liquidez, esto es un poco lo que comentaba antes, los ETFs cotizan, los fondos indexados y los fondos activos no, pero bueno, se pueden comprar también, pero bueno, la liquidez es inmediata a través del broker y pueden ejecutar órdenes en cualquier momento. Lo que decía también Víctor, la eficiencia en costes, normalmente los vehículos de gestión indexada tienen costes más reducidos y algo que a mí viene muy a colación de la charla, la flexibilidad que aportan para la asignación de activos. Al fin y al cabo,
nuestra rentabilidad va a ser la rentabilidad total de todos los componentes de nuestra cartera de fondos activos, pasivos o ETFs, ¿no? Al final, de esa composición de la cartera, teoría de carteras, en la que hay que explicar mucho, bueno, pues el ETF aporta una flexibilidad y rapidez de movimiento muy alta, ¿no? Y esto es un poco lo que queríamos decir. El ETF se puede utilizar de una manera estratégica o la gestión pasiva, es decir, aquellos bloques que sabemos que vamos a mover poco porque sabemos que vamos a tener tanto porcentaje de renta americana, tanto europea, tanto japonesa o tanta renta fija, pero podemos cambiar o implementar movimientos tácticos, como decía Víctor, hoy un corto en un determinado momento, materias primas o infraestructuras que también se pueden hacer a través de ETFs. Es muy fácil implementarlo, porque al fin y al cabo se tarda muy poco y es sumamente visible en cualquier distribuidor, y además podemos gestionar el riesgo porque sabemos perfectamente en lo que estamos invirtiendo porque lo tenemos absolutamente todos los días, con lo cual lo hacen vehículos muy ideales. Este es un ejemplo un poco, a lo mejor un poco más visual, en el que tenemos la parte, ahí está el mundo de la beta, nuestro benchmark, nuestros índices en el que sabemos que no vamos a mover, pero luego podemos utilizar desde el punto de vista como satélite versiones tácticas que nos puedan dar ese plus de rentabilidad. Hablaba Víctor de infraestructuras en un momento dado. Hay ETFs de infraestructuras, hay ETFs de materias primas, de oro, plata, son los más conocidos. Tenemos ETFs sectoriales que cumplen con factores. Ahora daré un ejemplo, yo creo, bastante interesante. Y aquí quiero resaltar que hemos hecho una encuesta a los planes de pensiones a nivel mundial sobre cómo combinan la gestión activa y la gestión pasiva. Es cierto que está más enfocado en la parte de ESG, pero yo creo que es un muy buen ejemplo en la que ellos responden que combinan ambas soluciones. Utilizan sobre todo la gestión pasiva para sus posiciones más estratégicas de mercados muy líquidos, muy eficientes, y sus soluciones prima de riesgo Smart Beta, en la que intentan aprobatir un poco el índice, y utilizan más la gestión activa para aquellos sectores o temáticas en la que son mercados menos líquidos y cuando el mercado también tiene una alta volatilidad, con lo cual lo que les da la beta por los ETFs por un lado o el efecto de mercado, los fondos de gestión activa los utilizan un poco para reducir esa volatilidad, ¿no? Con lo cual, implementar ambas soluciones en las carteras tiene todo el sentido y esto es un buen ejemplo de todas las posibilidades que hay, ¿no? Esto es lo mismo, pero un poquito más ordenado en la parte de rentabilidad de todas las temáticas que podéis encontrar, ETFs, materias primas y también otros alternativos como puede ser inmobiliario a través de REITs, inversos apalancados, que los ha comentado mucho Víctor, infraestructuras, ¿no? Pero bueno, todo ello hace que haya una oferta para construir las carteras y tomar decisiones activas a la hora de tomar riesgos muy interesantes y que los inversores pues tienen un abanico de soluciones muy grande. Y hablando un poco de dar alguna idea o solución sobre bueno, pues dónde invertir en estos momentos, que no es el caso, pero sí que podemos analizar a través del ETF cómo se han comportado históricamente y es una de las gracias que tiene. Aquí tenemos varios escenarios macro. Estamos acercándonos al escenario de esta inflación. De momento el PIB no está bajando, pero la inflación sí. Pero bueno, pues está reduciendo. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, ETFs que invierten en el factor de mínima volatilidad, que suelen ser factores que están respaldados por estudios académicos, pues obtiene unas rentabilidades muy superiores al resto, ¿no? Y baten al mercado. Con lo cual, es una idea de, bueno, para estar invertido, voy a comprar aquellas compañías que tienen una menor volatilidad. ¿Quiere decir que no cae? No, claro que cae. Aquí tenéis un gráfico. Las barras azules significan lo que ha caído el MSCI World, que es el índice estándar, y la barra gris, no sé si se puede ver claramente, pero es lo que ha caído el STF o el índice de mínima volatilidad. Abajo tenéis en naranja el exceso de rentabilidad o lo que ha caído de menos el índice frente al índice estándar y como podéis ver, pues aporta en los peores meses de caídas del mercado, aporta una rentabilidad, una menor caída en el mercado. Con lo cual, al final, ¿en qué se traduce? Bueno, pues ahí tenéis en el gráfico arriba a la izquierda, en la línea naranja,
rentabilidades a largo plazo batiendo a los índices estándar, con lo cual es una forma muy interesante de invertir, de diversificar y de construir una cartera. Al final, como puedes ver en la tabla derecha, pues tiene 300 valores frente a los 1.600 del índice estándar, le saca un 1,5 de rentabilidad anual, tiene mucha más volatilidad y al fin y al cabo, a resumidas cuentas, tiene una beta como del 60%. Es decir, si cuando el mercado sube un 60%, cuando baja, cae lo mismo, ¿no? Es una idea más de que se puede encontrar en el mundo del mundo de la gestión pasiva y que es sumamente transparente. Y por dar ya una última idea, que yo creo que ya no sé si estoy llegando a mi tiempo, a hablar de, bueno, pues de 4 índices en Estados Unidos muy conocidos: el S&P 500 a la derecha, el Russell, que es el de pequeñas compañías, el Nasdaq 100 también, que este año, pues, desgraciadamente, pues, como ha comentado Víctor, está subiendo mucho, y el Equal Weight, que es simplemente que todas las compañías pesan lo mismo. Los 3 de la derecha las acciones lo componen por su capitalización de mercado, y en cambio el de la izquierda todas pesan lo mismo. Con esto, que si un inversor quiere invertir en Estados Unidos y, por ejemplo, no quiere tener mucha exposición al sector tecnológico, a las famosas Facebook, Amazon y todas estas compañías que, como puedes ver en el Nasdaq, pesan cerca del 27%, en el S&P Equal Weight pues pesan muchísimo menos, ¿no? Y las 10 compañías que más pesan solo un 2,70 frente a un 30% en el S&P 500. Y al final un inversor puede hacer muchísimos análisis, y cuando va a decir, oye, ¿dónde invierto en Estados Unidos? O cómo diversifico la cartera, o cómo intento reducir un poco la exposición que tengo a estas compañías tecnológicas, esta solución de Equal Weight pues es muy atractiva. Se ve claramente los pesos en la parte de la derecha de la slide, de la diapositiva, cuánto menor peso tiene el sector tecnológico frente al índice estándar, y cómo por eso tiene más peso pues, en industriales, en real estate, en sectores más tradicionales. No solo pueden ver la diferencia de composición de sectores, sino que además pueden analizar, o pueden también ver en un momento dado, qué es lo que le está sacando al índice este año. Pues este año le está sacando un 4% al S&P 500, no quiere decir que no caiga, sino que cae menos. Y en todos los sectores está batiendo al índice estándar, menos en salud e industriales y un poco en información tecnológica. Con lo cual, la información y la gestión del riesgo que aporta la gestión pasiva a la construcción de carteras, y al fin y al cabo son todos los fondos, todas las posiciones que tenemos en nuestra cartera, pues aportan muchísima rentabilidad. Y aquí tenéis una visión a largo plazo. Y por acabar, ya no me extiendo más, esta imagen que veis en pantalla es el sistema de amortiguación de un coche. Víctor ha traído de un Ferrari y un Suzuki Vitara en función de la carretera en la que te estás moviendo, pero baches hay siempre, ya sea en una autopista o no, y por tanto hay que tener un buen sistema de amortiguación que te permita acoplarte a las circunstancias de mercado, ¿no? Y esto es lo que hace el sistema de amortiguación de los coches, es decir, en los ETFs y la gestión pasiva te permite poder vender y comprar y ajustar tu cartera a los escenarios de riesgo que estás viendo en ese mercado, y por tanto intentar batir o llegar a cumplir tus objetivos, que es lo más importante, ¿no? De inversión para jubilación o pagar los estudios de vuestros hijos o lo que estiméis necesario. Y por tanto, el combinar tanto gestión activa como gestión pasiva es muy interesante. Cada uno tiene sus puntos positivos y puntos negativos, como ha comentado Víctor y como he comentado yo brevemente, y por tanto combinarlos es ideal, tanto por la eficiencia en costes como a largo plazo, o como por soluciones que se pueden introducir en las carteras para reducir la volatilidad o batir a la inflación que tantos quebraderos de cabeza nos está dando este año. Y yo creo que con esto cedo la palabra a Sara para que siga con la presentación. Fenomenal, Antonio. Pues muchas gracias por la presentación. Víctor, también muchas gracias por tu presentación. Si queréis, sin más dilación, empezamos con el turno de preguntas y respuestas. Tengo aquí anotadas algunas que nos hicieron llegar ya anteriormente. He estado anotando algunas que han ido llegando a lo largo de vuestras presentaciones. Las voy a ir formulando. Hay algunas quizás más dirigidas a Víctor, otras más dirigidas a Antonio, pero siempre voy a dejar unos segunditos por si alguno de los dos quiere aportar algo al final.
O sea que, si queréis, empezamos. El tema que nos ocupa, gestión activa y pasiva. La primera pregunta que tengo por aquí es ¿qué porcentaje de la cartera asignaríamos a ETF, gestión pasiva, entre paréntesis, y a fondos activos para encontrar un buen equilibrio entre riesgo y rentabilidad a largo plazo? Empiezo yo. Empieza tú. Vale, pues muy buena pregunta, porque esa es la clave. Yo diría que esto depende de la situación del mercado, sobre todo de las expectativas del mercado. Si personalmente, ahora les cuento lo que estamos haciendo nosotros ahora. Nosotros ahora, ¿qué hemos hecho? Pues hace ya unos meses incrementamos de forma muy significativa la liquidez. Hace unos meses, no ahora. Quienes dicen que hagan liquidez ahora, les están diciendo que se salgan en probablemente uno de los momentos más bajos del mercado, cerca de. No, me refiero a haber hecho liquidez para poder aprovechar las rebajas y nuestra posición es eso y luego el resto de fondos, no todos, siempre hay alguno que podíamos haber vendido más, pero en general son precisamente productos de gestión activa que están bien preparados, bueno, que llevan un buen sistema de amortiguación como el que ha enseñado antes Antonio, es decir, productos Suzukis, básicamente, Vitaras y similares. Tenemos algún Ferrari en las carteras más agresivas, pues en estado comatoso, pero afortunadamente pesos mínimos, muy pequeños con respecto al total, con lo cual, bueno, pues esperaremos a que volvamos a la autopista para disfrutarlo. En un momento como el actual, por ejemplo, pues ya les digo, es importante que la cartera esté preparada. Ahora, a día de hoy, estamos en pleno camino de cabras. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué porcentaje hay que tener? Pues el de camino de cabras. Porque además, esos gestores activos, algunos conservadores, pero en general todos activos, o casi todos, se van a ir moviendo en este entorno. Es decir, esperamos que sepan pescar en río revuelto, para hablar de forma sencilla. ¿Qué ocurrirá si el mercado dentro de un tiempo cambia totalmente? Porque puede ocurrir. La Fed, vamos a suponer que pasa lo que nadie espera. La Fed en unos meses empieza con esta agresividad que no solo que haya subido los tipos de interés, es que lleva haciendo que suban los tipos de interés de los bonos desde hace meses. O sea que ahora pedir un crédito en Estados Unidos ahora es un 200% más caro, se les cuesta el doble o el triple que hace un año. O sea que eso, claro, va bajando el suflé de la economía. Pongamos que consiguen que baje la inflación, que baje bastante, relativamente rápido, es lo que nadie espera. En ese caso cambiaría la cosa, porque lo que nosotros queremos, como bien decía antes Antonio, es beta, es decir, exposición rápida y directa al mercado sin darle muchas vueltas a lo que hacemos. Ese es un escenario, con lo cual pasamos del Suzuki a tener más Ferrari. O digamos que la entrada es más lenta, en ese caso queremos ir más seguros, con más amortiguación, seguiremos con gestión activa. Por lo tanto, resumiendo, entrada prudente. Bueno, pues nos interesa utilizar la gestión activa porque vamos a entrar con amortiguación. A entrar con el Suzuki, aunque vaya mejorando la carretera, vamos más tranquilos. De repente lo que ocurre es lo contrario, que de repente todo mejora, porque cuando todo el mundo espera que todo vaya a estar mal, pues así son estas cosas de los mercados. Pues imagínense, coincide que la inflación mejora y que hay un acuerdo de paz en Ucrania. Y todo el mundo está, pues eso, fuera del mercado, incluidos nosotros. Unos han vendido ahora y otros antes, pero mucha gente está fuera. Pues en ese caso hay que moverse rápido, hay que moverse muy rápido. Y por lo tanto es una combinación de lo que haga el mercado. Y no estoy hablando de corto plazo, estoy hablando de que vayamos a un mercado en el que sigamos necesitando buenos amortiguadores con gestión activa o ir a un mercado en el que necesitemos exposición rápida y directa, pero porque pensamos que va a subir 6 meses. Si pensamos que va a subir un mes, pues a lo mejor no hacemos nada, porque ¿para qué? Pero estoy hablando no de especular, estoy hablando de tomar posiciones en función de la expectativa para los próximos 6 o 12 meses, que será un camino, el otro, una mezcla de los dos, pero en principio tendremos... Ahí definirá qué tipo de producto estamos usando. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿era solo esa o había otra parte? De momento esta, aunque tengo Vale. otra en la recámara. Pues Antonio, por favor, Antonio. ¿qué opinas tú? Bueno, yo creo que
a ver, combinar un poco ambos vehículos y bueno, pues intentar que cada inversor tiene su perfil de riesgo y por tanto determinar un poco qué porcentaje de rentabilidad tienen y qué renta fija. Dicho esto, yo creo que la combinación por activos de ambos vehículos es sumamente interesante. Uno que aporta una beta absoluta al mercado, una diversificación espectacular y otro pues intentar capturar oportunidades de mercado para batir al índice. Yo creo que tener ambas, desde luego, es muy interesante y yo creo que aporta muchísima rentabilidad en el largo plazo, ¿no? Bajar costes por la parte de gestión pasiva, algo muy clarito, controlar de riesgos y ese gestor activo que a lo mejor también te puede aportar ese extra de rentabilidad tanto en gestión de renta variable como renta fija. ¿En qué porcentaje exacto uno u otro? Bueno, pues ahí yo creo que el asesor es el que tiene que... Nada mejor que Víctor y Nextstep para que os asesoren exactamente qué porcentaje tener, ¿no? Al fin y al cabo trabajo en una gestora, tengo de todo para todos, pero yo creo que confiar en Nextstep y bueno, en el asesoramiento es algo muy importante. Lo que sí me gustaría añadir es que hay que tener siempre las dos opciones. O gestión pasiva puede ser también fondos indexados, pero la oferta en España de fondos indexados es muy pequeña, no es la que tiene en Estados Unidos. Les cuento una anécdota. Nosotros hace tiempo, durante la pandemia, o sea, tampoco hace tanto, queríamos tener mucha tecnología, porque hicimos ese razonamiento, ¿no? Aquí quien va a ganar dinero son pues, los que venden en casa, online, y los Netflix y los Amazon y tal. Y también se van a vender muchos ordenadores y muchos videojuegos y tal. Y entonces siempre nosotros intentamos bajar los costes. Entonces cuando vamos a recomendar algo, siempre intentamos, si va a ser algo que no es gestión activa, que es ir al índice, buscamos el indexado. Otra cosa es que la mayoría de las entidades no lo tienen en fondos indexados, no digo ETFs. Pero se pueden ustedes creer, yo no sé si eso ha cambiado, porque hace mucho que afortunadamente retiramos el Nasdaq de la cartera o lo redujimos a la mínima expresión. Pero se pueden creer que en aquel momento no encontrábamos fondos indexados al Nasdaq. A lo mejor ahora lo hay, Perdón, fondos indexados, no fondos de gestión activa que te cobran un 1,80. No, fondos indexados que te cobran un 0,30. No había en España, no había. ETFs sí, pero fondos indexados no. Por lo tanto, al final, quiero insistir, otro ejemplo. Nosotros hemos estado apostando mucho contra los bonos. Primero los americanos y ahora sobre todo los europeos. Y para apostar contra los bonos norteamericanos no hay fondos tradicionales, no hay fondos indexados, por supuesto, solo hay ETFs y tampoco muchos, vamos, que hay uno o dos, etcétera. Y los europeos igual. O sea que es que realmente nuestra recomendación, más que el porcentaje que variará en función de del viaje que vamos a hacer, lo importante es tenerlo, lo importante es poder hacerlo. Y les pongo otro ejemplo que espero que no tengamos que utilizar o implementar. Y es, insisto, como se compliquen de verdad las cosas, por lo que sea. Los bancos centrales son incapaces de controlar la inflación, se va a una recesión grave, con una situación de esta inflación, por ejemplo. Yo lo que querré es apostar contra la renta variable. Pues ya les digo que eso va quitando un fondo de una gestora, pero así, digamos, con la seguridad y el coste barato y sabiendo que además va a hacer exactamente lo que caiga el índice, lo va a ganar ese producto, eso solo se hace con ETFs. Claro, hay que tenerlo porque puede haber un momento en que tengamos o que cubrir la cartera o que hacerlo porque el mercado vaya en esa dirección. O queremos usar fondos monetarios en divisas que aguantan bien un mal momento. Imagínense, todo se pone muy mal y que hay que irse al oro y al franco suizo. Es que eso no se hace con fondos tradicionales ni de gestión activa. ¿Para qué es una gestión activa para comprar una especie de cuenta en francos suizos? ¿Para qué quieres gestión activa para invertir en oro? Si lo que vas es a comprar lingotes, para entendernos. Es decir, que hay ocasiones en las que simple y llanamente no hay otra y además no merece la pena pagar el 1,80 para invertir en un fondo que invierte en minas de oro. Te compras el ETF de oro, gastas un 0,20 y a lo mejor, ya digo, 12 euros o lo que sea de coste de corretaje y a correr, ¿no? Fenomenal, gracias chicos. Pues tengo aquí otra pregunta. ¿Cómo se combinaría la gestión activa y pasiva en los planes de pensiones? Esa está muy bien, porque, bueno,
Para empezar, en planes de pensiones casi no hay. A ver, hay mucha gestión pasiva, son casi todos de gestión pasiva, pero cobran como gestión activa. O sea, la mayoría de los planes de pensiones que hay en España, por ejemplo, de renta, bueno, de todo, básicamente siguen unos índices. Si son de renta variable global, básicamente sigue la MSCI World. Pero te cobran el 1,5, que es el máximo, creo que hay ahora por ley que se puede cobrar un plan de pensiones. Es muy raro ver que los hay, cuidado, hay por ahí casas, yo hablo de la gran mayoría, por supuesto que hay casas que venden planes de pensiones indexados y con costes atractivos. Pero ahí, fíjate, ahí a mí me parece que la indexación tiene todo el sentido. Porque cuando tú inviertes a largo plazo, lo comentaba creo antes Antonio, a largo plazo la pasiva suele ganar, la gestión pasiva en fondos, me refiero, no en carteras. Tú vas a invertir en Norteamérica. A largo plazo es muy difícil batir al S&P 500. Hizo una apuesta Warren Buffett con un fondo de gestión alternativa como Super Cool, Super Guay, de que en los próximos 10 años que eligiera el índice de gestión alternativa o el fondo que quisiera, que él se apostaba, Warren Buffett, $1.000.000 a que el S&P 500 lo hacía mejor. Warren Buffett ganó $1.000.000. Es decir que hay que decir en honor al otro que tuvo las narices de poner su dinero en lo que creía, porque se jugó $1.000.000 a que ganaban los hedge funds y ganó Warren Buffett. Pero, oye, el tío tuvo narices, ¿no? Dicho esto, es que es muy así. La clave en los planes de pensiones no es si gestión activa o pasiva. La clave en los planes de pensiones es ponerse en los activos, sectores y países que más van a ganar en los próximos años. No es tanto el producto, es la selección de activos. Es decir, el que en los últimos 10 años, por ejemplo, o 20 años, mejor todavía, se indexó al S&P 500 en un plan de pensiones, que básicamente hacía lo que el S&P 500, lo ha hecho mucho mejor que el mejor plan de pensiones de gestión activa europeo. No sé si me explico. O sea que al final, y ese es nuestro papel como asesor, es decir, bueno, ahora lo que interesa es indexarse a este país, a este activo o a este sector. Y aunque los ETF no solo les perjudica la fiscalidad, yo creo que intencionadamente, porque es un producto muy competitivo. Entonces, si no, la industria, de cierto modo, los distribuidores españoles, pues procuran que no, porque si no, no ganan, no son comisiones muy bajas. Los ETF son un producto pensado para el cliente, no para el distribuidor. Pero además, los planes de pensiones son los que en España se llevan la deducción fiscal por estar, aunque ahora se la han reducido mucho. Pero como plan de pensiones, el ETF es un producto interesantísimo, porque si tú compras algo para cuando te jubiles y ahora dices voy a meterme en China, porque creo que es lo que más va a crecer, y resulta que tengo la intención de mantenerlo, dejarlo ahí, olvidarme y el día que me jubile a coger el dinero. Ahí el tema fiscal da igual, porque al final un fondo, si cuando lo vendes, un plan de pensiones, también pagas. Con lo cual, me da igual que sea fondo y el ETF es mucho más barato. Y claro, un ahorro de un 80% en comisiones, por ejemplo, del 70%, cuando resulta que vas a estar 20 años, es una pasta. Por lo tanto, aunque parezca mentira, en un país como los ETF, que en general en el mundo se utilizan bastante para el corto o medio plazo, pues son muy ágiles como operativa, en España el ETF, con esta locura de legislación de barrera de entrada que se les ha creado para que no dañen a los distribuidores, a los asesores no independientes, pues ¿qué pasa? Que se ha convertido en el mejor producto a largo plazo, porque en nivel de comisiones la diferencia es brutal y resulta que si lo tienes a vencimiento, bueno, a vencimiento hasta que decidas venderlo, pues al final es lo mismo, con lo cual se ha convertido en una alternativa al plan de pensiones que ya digo surrealista, porque el producto que en el mundo se considera un poco más pelín especulativo, aunque luego, como bien ha dicho Antonio, los profesionales al revés, lo que ha explicado él, lo usan como el core de mercado de sus inversiones, eso en España es ideal, porque al final te ahorras un pastón en comisiones. A lo mejor quiere añadir algo Antonio de esto porque lo ha mencionado y es un tema muy interesante. Bueno, comparto casi todo lo que has dicho. Un 1% de ahorro en costes, un plan de pensiones que cobre un 1,20 frente a un ETF que cobre 20 puntos básicos, es decir, un 0,20 y por tanto haya un 1% de diferencia, a 25 años no es un 25% de diferencia. Se va capitalizando y por tanto es cerca del 40 y tantos por ciento, es decir, un fondo de gestión activa en ese mercado solo con una diferencia del 1% en costes
es una rentabilidad brutal que tiene que conseguir. Con lo cual, en los planes de pensiones, los ETFs pues, tienen mucho sentido. Pero también he comentado antes en el estudio que hemos hecho que los planes de pensiones combinan, al fin y al cabo, lo que ellos intentan es batir al mercado y estar lo mejor posible diversificados, ¿no? Y tener una exposición y batir los benchmarks. Combinan tanto gestión activa como gestión pasiva. La gestión pasiva está más centrada para esos cartera de núcleo que rotan poco y por tanto tienen bajos costes y lo tienen muy eficiente en esa parte del mercado. Y luego los fondos activos utilizan por otro lado, pero es cierto que los ETFs en el largo plazo y además a lo mejor destacar que los índices, aunque es gestión pasiva y todo el mundo da la sensación de que no se hace nada, los índices no están muertos, los índices están vivos. Es decir, el MSCI USA, por ejemplo, o el SP500, tienen revisiones como el IBEX, ¿no? Han entrado estas compañías y salen otras. Bueno, pues el MSCI USA o el SP intentan incorporar estas compañías lo más rápido posible cuando entran en sus porcentajes en la capitalización de mercado, ¿no? Por tanto, eso es lo que hace tan difícil batirlo. Es decir, que aunque parezca sencillo, te invierto en el índice y ya está, el índice en sí tiene vida propia e incorpora nuevas compañías. Y cuando una compañía crece, la incorpora. Y por tanto, no es solo gestión pasiva, si me siento en unas acciones y punto, no. Oye, esto va cambiando y se va adecuando al mercado, al entorno en que se mueve el mercado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que bueno, para planes de pensiones tiene todo el sentido ese ahorro y eficiencia de costes que incorporan estos los ETFs y bueno, y cómo lo hacen ellos, ¿no? Al fin y al cabo. Fenomenal. Pues tengo otra preguntita por aquí. ¿En qué zonas geográficas es más interesante la gestión pasiva que la activa? Ahora voy a ir rápido porque sé que en la otra nos hemos enrollado un poco, pero creo que era un tema muy interesante, ¿eh? Ya digo que eso es una cuestión que hay que darle vueltas. A ver, en general, cuando no tenemos claro, para empezar, si hablamos de fondos indexados, como digo, en España la oferta es muy pequeña, ¿eh? No tienes fondos indexados para, creo recordar, por ejemplo, para el FTSE, para el índice inglés que mencionaba anteriormente, pero sí tienes ETF. Pero quiero decir con esto que al final no es tanto una cuestión de países o tal, sino de si queremos contratar un gestor. Esto sería un poco o dejar que sea el índice el que se vaya moviendo, como decía Antonio, pero si yo quiero contratar un gestor para ese fondo, si yo confío en un tipo que es un gestor que creo que lo va a hacer muy bien, me da igual que sea en Norteamérica, global, España, tal, y creo que el tío lo hace muy bien, que ha visto el mercado, que ha visto la jugada, gestión activa. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Vemos que realmente no vemos que un gestor nos vaya a aportar nada? Sin dudarlo, gestión pasiva, del tipo que sea, porque ¿para qué vamos a pagar una comisión de gestión si no hay gestión? Por lo tanto, esa respuesta por nuestra parte es muy rápida. Aprovecho también para lanzar la siguiente. ¿No es menos efectiva la gestión pasiva en un mercado bajista? Bueno, lo que es si uno quiere apostar porque el mercado va a bajar y quiere ganar dinero con la bajada, es probablemente, en el caso español, la única opción de ganar de verdad dinero. A ver, con matices, porque este año estamos viendo fondos de gestión activa ganar en un mercado bajista, las cosas como son, pero vamos, lo que es la fiabilidad de saber que sí o sí, 100%, si baja el mercado gano, tiene que ser con un ETF inverso. Así de claro, no hay fondos indexados que yo recuerde, hablo de memoria y que me corrijan por el chat o por el grupo de WhatsApp para si meto la pata, pero que yo sepa no, y la única forma, si hay algún fondo tradicional que sirve para ponerse corto en algún mercado, pero de forma masiva, que digo, me va a poner corto en Norteamérica, me va a poner corto en tal, en cual, esto tienes que hacerlo con ETFs inversos de renta variable, lo cual es que de hecho es casi la única. Y voy a ver si me he equivocado. Yo, por añadir, los ETFs son muy eficientes tanto en mercados alcistas como bajistas, otra cosa es que caigan como el mercado o caigan menos. He puesto el ejemplo antes de índices de mínima volatilidad que caen menos que el mercado, pero si quieres ganar dinero, evidentemente es un ETF inverso, ¿no? Es decir, cuando el mercado cae.
yo creo que una cosa es eficiencia y otra cosa es la beta que te aporta una cosa u otra, ¿no? Hay que diferenciar, a mí me parece que eso había que explicar un poco las características de qué es cada cosa, pero vamos, evidentemente ganar en un mercado bajista se hace con ETFs inversos, está claro. Una eficiencia es la exposición que te da automáticamente a un mercado un ETF u otro, ¿no? Y por tanto, pues hombre, yo creo que son cosas diferentes. Ya me callo. No, para nada. Aprovecho al hilo de la pregunta anterior. ¿Cuál sería entonces la combinación adecuada de fondos de gestión activa y pasiva si se produjera un rebote en las bolsas? Pues depende, lo he dicho antes, por eso seré muy breve. Si el rebote es, no sé si quienes nos escuchan juegan al mus. En el mus hay veces que envidas con cuidado, es decir, te envidas pero no lanzas un órdago. Si el rebote es algo que entramos como diciendo, bueno, esto ya está muy barato, hay que empezar a tomar posiciones. En ese caso, nosotros por lo menos jugaríamos o bien con fondos, con ETFs de baja volatilidad, como han comentado antes Antonio, que efectivamente permiten llevar un amortiguador, o que el amortiguador lo lleve el gestor. Entonces ahí utilizaríamos fondos de un determinado tipo y normalmente de gestión activa. Por el contrario, si el motivo y la forma de rebotar el mercado es de órdago, es decir, oye, es que esto ha cambiado totalmente y que hay que entrar rápido y no nos queremos quedar fuera, pues en ese caso utilizaríamos, y no queremos complicarnos mucho en si un gestor, si tal, queremos saber que si metemos dinero en el SP500 vamos a ganar lo que el SP500, si lo metemos en Eurostoxx, lo que el Eurostoxx, entonces utilizaríamos gestión pasiva. Bueno, si el mercado va a rebotar, primero hay que tener muy claro dónde va a rebotar. Si eso ya... Eso es aparte. Eso es aparte. Pero bueno, dicho esto, aparte de comprar índices o gestión pasiva o fondos que puedan batir el mercado o que lo repliquen perfectamente, que hay alguna temática o que creemos que si crees que puede rebotar, pues puede ir más rápido. A lo mejor hay algún factor tipo momentum que recoge más rápidamente las subidas y que tiene una beta superior al mercado y por tanto subirá más. Pero bueno, aquí yo creo que Víctor ha dado la clave y yo creo que es un poco elegir la persona que tiene el mejor proceso en gestión activa y que tiene una cartera más adecuada según el proceso que hayas hecho para el entorno del mercado que tienes y si no, pues tienes los ETFs que te dan exposición inmediata al sector, región que quieras en ese determinado momento. Genial, Antonio. Pues me quedo contigo. Tengo una pregunta sobre la liquidez de los ETFs. Habéis comentado que se pueden comprar y vender en cualquier momento. Pero, por ejemplo, si yo estoy invertido en Estados Unidos en el S&P 500, ¿solo puedo vender cuando abra el mercado americano? A ver, sí, los ETFs cotizan en mercado, es decir, cotizan como una acción, es decir, abren a las 8:30, 9 de la mañana y cierran a las 5, 5:30 y posiblemente pues, el mercado americano esté cerrado por las horas de la mañana, ¿no? Ahora abre a las 3:30 nuestras, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Un inversor en España puede comprar un ETF a las 10 de la mañana porque hay futuros en los que los gestores se pueden referenciar y por tanto estamos dando precio en nuestro ETF y por tanto un inversor tendrá exposición inmediata a las 10 de la mañana al mercado americano. Cuando abre el mercado americano, pues ya se ajusta, ¿no? Pero es cierto que aunque el mercado americano esté cerrado, por la mañana en nuestro mercado horario, un inversor europeo o español puede invertir perfectamente en nuestro ETF. Y también lo puede vender. Por poner un ejemplo al contrario, China tiene una semana de año nuevo y está el mercado cerrado. Y no se puede ni comprar ni vender. Pero nuestro ETF de China, los que tenemos varios, tanto del MSCI China como del CSI 300, los inversores lo pueden comprar y vender. Nosotros tenemos nuestros mecanismos, nos quedamos precio y cogemos proxies, ¿no? Es decir, o futuros que están en ese momento cotizando como precio de referencia para poder dar al mercado. Y por tanto, es una de las bellezas que tiene el ETF, ¿no? Es decir, aunque el mercado está cerrado, un inversor en su horario normal de mercado pues puede comprar y venderlo, ¿no? No tiene que esperar a que abra el mercado para poder comprarlo. De hecho, nuestro ETF cierra a las 5:30 y el mercado americano sigue funcionando hasta las 10:30.
Fenomenal, muchas gracias. Pregunta ahora para Víctor. ¿Qué hace diferente Nextstep de otros servicios de asesoramiento? ¿Cuál sería su valor añadido? Bueno, el más importante yo diría que es la independencia. Ya si vas a tener un asesor, pues que sea objetivo, ¿no? Que puede equivocarse o no, pero por lo menos su único interés es que no tiene un interés especial en colocarte un producto concreto o no tiene un interés especial en que tú pagues una comisión más alta, sino más bien al revés, tiene un interés especial en que te vaya bien, pagues comisiones bajas y eso haga que tú como cliente repitas y te mantengas mucho tiempo como tal. Es un modelo de negocio basado en evitar el conflicto de interés, porque lo que ocurre, y no hablo de una gestora, sino hablo de distribuidores, al final un distribuidor a su cliente tiene unos intereses que no siempre coinciden con los del cliente. Un ejemplo muy típico, en un momento dado, un banco, una sociedad de valores, están promocionando un determinado fondo porque les da unas buenas comisiones, pues eso es lo que hay que promocionar. Y a lo mejor para algún cliente es el adecuado, para otros no, eso no es el mejor momento de mercado. También puede ocurrir, pensemos que, por ejemplo, ahora estamos viendo un ejemplo clarísimo. Ahora a mucha gente que ha ido buscando seguridad y pidiendo seguridad en los bancos, en las sociedades de valores, a asesores no independientes en general, le han colocado fondos de renta fija hace unos meses. ¿Quiere usted seguridad? Fondo de renta fija. Y no es así, porque está cayendo el precio de los fondos de renta fija, ha caído, ya estaba cayendo, y cualquier profesional sabe que en un entorno de inflación y subida de tipos cae el precio de los fondos de renta fija. Pero aún así, es que son las cifras. Lo que más se ha colocado en España en los últimos meses son fondos de renta fija, que es como ir a la boca del lobo, pero además a la boca evidente, porque en bolsa te puede pillar, no sé, pero es que ahora ¿quién no sabe que trabaje en una entidad financiera que en el momento que se empieza a hablar de subidas de tipos de interés y que los bancos centrales van a dejar de comprar bonos, pues no hay que comprar bonos? Bueno, pues esto es exactamente lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque si recomiendas un monetario, que es un producto que deja, o un ETF de corto plazo en bonos, que deja una comisión bajísima, el distribuidor no gana nada. Es un conflicto de interés. Al cliente le interesa más un monetario que a lo mejor sí pierde un 0,20, pero no pierde el 9% que han perdido los bonos y lo que les puede quedar. En cambio, al distribuidor no le interesa colocar un producto que no le deja nada. Pues esto es una realidad. Por lo tanto, la independencia. Y luego, por supuesto, yo creo que diferencia mucho el hecho de que como asesores, hay muchos asesores, pero que se adapten a tu entidad. Es decir, con nosotros no tienes que cambiar de banco. Con nosotros tú dices, yo trabajo con el banco A, B, C y D, o con la banca privada X y la Y. Dices eso y el algoritmo ya sabe exactamente qué tipo de fondos te podemos recomendar o no. Por lo tanto, es totalmente personalizado. Y finalmente, que no es poco, muy accesible. Antonio conoce el mercado. Un asesoramiento independiente de verdad en el mercado independiente certificado por la CNMV, no es que lo digas tú, mucha gente lo dice, se queda tan ancha, pero están cobrando comisiones o vendiendo producto propio, que no es que sea malo, pero que es otro modelo, pues probablemente tienes que tener, no sé, 10, 15 millones de euros para tener un asesoramiento totalmente libre de conflicto de interés. Y tal es como está establecido nuestro servicio, cualquiera que tenga 50.000 euros, 60.000 euros de ahorros, pues oye, está pagando 180 euros y tiene un asesoramiento independiente. Creo que eso es una enorme diferencia con respecto a lo que hay en el mercado. Hay más, pero no me quiero extender con mi libro. No, yo solo añadiría un pequeño apunte porque tengo otra pregunta así muy rapidita. Me preguntan también si en vuestro servicio se incluye una revisión a los fondos que ya tenía en cartera. Sí, esto es a partir del servicio premium, tú puedes meter el ISIN de un fondo que tengas. Nosotros hacemos nuestra recomendación a esa persona en esos bancos con los que trabaja, o le decimos además que puede, si nos lo pide, oye, pues estas entidades son muy competitivas, pero además de eso, el cliente cuando coge a partir del premium incluido, puede meter el código ISIN de un fondo y de otro y de otro. Y entonces puede saber qué opinión tenemos. Por ejemplo, si un amigo le recomienda un fondo o lo lee en un periódico, en un medio digital que se habla del fondo tal, o alguien le recomienda un ETF de DWS o lo que sea, pone el código ISIN y el sistema, el algoritmo nuestro, le va a decir qué opinión tenemos al respecto. Si es un fondo o un ETF aceptado, o sea, no recomendado, aceptado o recomendado, las tres opciones. O sea que sí puede hacerlo. Luego es verdad que en los servicios de más valor añadido, como son el presencial, además
se revisa toda la cartera ya de entrada, para empezar a hablar. Bye. Fenomenal, muchas gracias, Víctor. Y una preguntita para Antonio, tengo aquí, ¿en qué consiste la metodología CROCI en DWS? Bueno, la metodología creo que es una metodología de value en fondos de gestión activa, que, bueno, que mide las compañías, quita las financieras, pero vamos, que intenta equiparar todas las compañías independientemente del sector para poder hacer una valoración a largo plazo, que es lo que llaman el retorno sobre capital invertido, que es un poco las siglas de lo que se le significa CROCI. Y bueno, pues al final es más una inversión un poco más value de compañías que sacan un análisis muy fundamental por detrás. Muchas gracias. También quiero aprovechar se ha colado aquí una preguntita que es de renta variable, pero creo que puede ser interesante. Dice, para una persona que está 100% en renta variable en este momento, con pérdida cercana al 20% en lo que llevamos de año, ¿es recomendable asumir pérdidas y pasar parte a renta fija o ETFs? Mi respuesta es que no, que ya es tarde para esa decisión. A veces hay que asumir que uno se ha equivocado porque muy probablemente ahora estuviera vendiendo, no sé si el peor momento. Yo lo que le diría es que lo primero que claramente en su perfil de inversión, porque estará pasándolo mal, evidentemente no es para tener un 100% de renta variable, tiene que rehacer ese perfil y como consejo práctico le recomendaría, esperaría a un rebote del mercado, que lo acabará teniendo, ya verán ustedes, cuando menos se lo esperen todos los que dicen que no, pues cuando será, tendremos un rebote y ese será el momento de decir, bueno, voy a aligerar un poco el riesgo de mi cartera porque no es claramente lo que debo de tener. Haga lo que haga el mercado en el futuro. Esperaría un rebote, no lo haría ahora. Y creo que voy a hacer una última pregunta ya para ir concluyendo. Cuando suban los tipos de interés para frenar la inflación en Europa, ¿cree que será la renta fija una buena inversión para completar la cartera de fondos? Desde luego eso es lo que hay que hacer. Comprar renta fija cuando están altos los tipos de interés. O sea, la renta fija no se compra cuando están bajos y ya van... O sea, hay que entender, esto es importantísimo, el precio de los bonos tiene una evolución inversamente proporcional a lo que hagan los tipos de interés. Cuando suben los tipos de interés de los bonos, cae el precio. Esto es una regla matemática. No les quiero aburrir en decir cómo se calcula y por qué ocurre, pero no tenemos tiempo. Pero tengan claro que esto no es una opinión, esto es matemático. Bueno, ya lo están viendo. Están subiendo desde primeros de año los tipos de interés de los bonos, el precio de los bonos europeos ha caído un 9% y los americanos, pues por ahí anda la cosa. Por lo tanto, no se compra renta fija cuando van a subir los tipos de interés. Ahora bien, si la compramos cuando los tipos lleguen a un nivel alto, entonces podemos ganar primero un buen cupón, porque dentro del fondo también se cobran cupones, si es un fondo de inversión o directamente, y además, si luego bajan los tipos de interés, por lo que sea, porque algún día pueden bajar, pues tendremos una plusvalía. Por lo tanto, no ahora, sino efectivamente cuando los tipos sean altos, todo lo altos. Bueno, ese es el papel del asesor financiero, es decir, cuándo, el timing, cuándo es ese momento. En ese momento, por ejemplo, los tipos americanos, es muy posible que un bono americano al 3% ya sea una buena idea para tomar una posición. Lo que ahora hay que tener cuidado, no quiero dar aquí consejos específicos porque estas cosas las carga el diablo. Hay que tener cuidado con el dólar. Es decir, que no estoy diciendo que ahora mismo es el momento de comprar un bono americano que es en dólares. A lo mejor hay que esperar a que el dólar afloje un poco. Pero dicho esto, es más lógico comprar un bono americano cuando está un tipo de interés del 3% que cuando estaba al 0,50 en plena pandemia. Pues lo mismo ocurría con los europeos. Bueno, Antonio. No, por añadir, yo creo que es muy buena recomendación la que ha dado Víctor. Y en la parte de TFS, para la parte de inversor es muy sencillo, porque accediendo a las webs de los proveedores de gestión pasiva, accederá a la TIR, a la duración y a un nivel determinado, rentabilidad determinado, pues podrá invertir si está de acuerdo. Entonces, bueno, pues sabe perfectamente a qué rentabilidad esperada media tiene toda la cartera de bonos que está comprando, ¿no? Con lo cual le da una visión muy clara en cuanto a qué tipo de rentabilidad pues esperaría. Y si suben más los tipos, evidentemente, pues perderá un poquito, pero a lo mejor ya en el largo plazo el carry o el cupón corrido que se llama, que ya tienen esos bonos, pues les aporta rentabilidad a largo plazo, ¿no? Y con lo cual, pero vamos, en un entorno de subida de tipos
lo ideal es no tener mucha renta fija y con mucha duración. Pues bueno, a mí antes de concluir y ya la despedida final me gustaría preguntaros si queréis a modo de conclusión final, si os gustaría dar alguna recomendación o alguna idea con la que creáis que se tengan que quedar sí o sí los asistentes. Pues me pillas un poco de sorpresa, pero creo que me las has pillado alguna otra vez, no es tan de sorpresa, pero no estaba pensándolo. Pero respecto a esta jornada, si de algo pueden sacar interesante aquí, es que combinar adecuadamente la gestión activa y la pasiva y el saber hacerlo en el momento adecuado, a la larga es uno de los mayores factores de rentabilidad para una cartera. Pero así de claro, lo he puesto en varios ejemplos, no me quiero enrollar, pero combinar bien la gestión activa y pasiva a largo plazo y a medio plazo, que a largo, medio, incluso a corto, es una de las claves, probablemente la clave para hacer lo mejor que el mercado para optimizar la gestión de tu cartera de fondos. Pues estoy totalmente de acuerdo, Víctor. Yo creo que combinar ambas soluciones es ideal para los inversores. Al fin y al cabo se trata de canalizar nuestro ahorro para cumplir con unos objetivos y ambas soluciones aportan, yo creo que muchísimos puntos muy positivos en las carteras de los clientes. Y por hablar un poco más de lo mío, yo creo que los ETFs son como las bebidas de gaseosa en su día. Una vez que las pruebas, no las puedes volver a dejar. Pero, pero bueno, dicho esto, ambas yo creo que la combinación y entender qué aporta cada uno es lo que hay que hacer desde un punto de vista del ahorro y de canalizarlas hacia la construcción de carteras, ¿no? ¿Te has quedado sin micrófono, Sara? Sí, está así. Perdón, sí, que estaba diciendo que para haberos pillado por sorpresa creo que lo teníais muy bien preparado. O sea, no se pilla, vamos, todo muy mascadito y todo muy claro. Yo lo que ha dicho de lo gaseosa creo que es cierto y que aquí, si la gente no bebe más gaseosa es por el tema fiscal, pero hay que pensar una cosa, que también las acciones pagas impuestos cada vez que las vendes y no por eso ibas a dejar de comprar Apple. Es decir que hay que pensar cuando uno dice yo no utilizo ETFs porque pago impuestos, primero que al final lo vas a pagar igual, pero sobre todo que hay muchas cosas que solo puedes comprar a través de ETFs. No voy a decir que sean los de la verdad es que tiene una oferta extraordinaria, a nivel, de nivel mundial, ¿no? De alto nivel mundial. Pero en general, como concepto, es que decir, yo es que si pagar impuestos vas a pagar y no dejes de ganar dinero por miedo a los impuestos. Te muestro una anécdota. Yo cuando empecé con Profim, cuando fundé Profim tenía un cliente, amigo, conocido, que tenía en aquel momento los tipos eran altísimos y los monetarios daban una pasta. O sea, el monetario daba por un 8% al año, una cosa extraordinaria. Pero él era consciente de que iba a tener que ir diversificando porque empezaban a bajar los tipos y tal. Y entonces no lo movió por no pagar impuestos, no lo movió al final. Yo nunca olvidaré que vino como, 5 o 7 años después a verme y claro, se había perdido un subidón de bolsa, una plusvalía que podía haber tenido también en bonos con la bajada de tipos, ganaba mucho dinero. O sea que los impuestos hay que mirarlos, pero primero al final se pagan igual, porque como dijo alguien, lo único seguro en la vida es la muerte y los impuestos. Y segundo, que es que además tú mañana quieres ponerte corto en bolsa, apostar contra los bonos, meterte en un sectorial de tecnología china. Es que solo se puede hacer con eso. Entonces, decir, no voy a ganar la pasta que puedo ganar en una de esas opciones. Espero que no sea la de la bajada de la bolsa. No lo voy a ganar porque no quiero pagar impuestos. Y con fondos tradicionales no lo hay, pues paso. Yo prefiero ganar el dinero y pagar los impuestos que no ganarlo. Y esa es una mentalidad que la gente aquí debería empezar a tener con los ETF. Y se lo dice alguien que también le dice que estamos precisamente un año en el que la gestión activa está aportando mucho y nosotros como asesores a la hora de elegirla, pero la realidad es la que es. Y es que realmente los ETF son productos de tercera generación que se venden en minutos, que son fondos que puedes vender en minutos, etcétera, y que te permiten invertir en sitios que no son imaginables para la gestión tradicional. Insisto, en un año en el que la gestión activa probablemente está teniendo su tasa de éxito activa versus pasiva mejor en mucho tiempo. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Espero que todos los asistentes hayan tomado muy buena nota.
Víctor González de parte de Next Finance y Antonio Rollo Villanova de parte de DWS. Si os habéis quedado con alguna duda, seguro que sabéis dónde encontrarles, en la página web, en las redes sociales. Yo me quedo, yo he tomado también mis notas. Así que nada, agradeceros mucho este ratito que hemos compartido. Espero que todo el mundo se haya quedado con las ideas más importantes y recordar que esta presentación se mandará en primer lugar en los próximos días a los clientes de Nextstep y posteriormente a todos los usuarios registrados. Así que nada, esperaros veros muy pronto, tanto a vosotros como a los asistentes, y que se siga sumando nueva gente a los coloquios que seguimos organizando. Muchas gracias a ti, Sara. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y gracias, Antonio, y gracias a todos ustedes que nos han aguantado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.